Hola, bienvenidos a Gluten Free Podcast, donde los doctores Adrián Facchó y Roberto Cruz nos develan todo acerca de la enfermedad celíaca. Yo soy Natalia y hoy seré su anfitriona. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial para quienes viven con la enfermedad celíaca o son sensibles al gluten. Este tema es la contaminación cruzada. La contaminación cruzada, también conocida como contacto cruzado, ocurre cuando alimentos libres de gluten entran en contacto con gluten. Esto puede suceder en varias etapas, desde la preparación hasta la cocción y la presentación de los alimentos. Y bueno, hoy vamos a conversar acerca, como les dije anteriormente, de la contaminación cruzada y en el siguiente episodio vamos a ahondar un poquito más en lo que es la dieta gluten free, cuando vamos de viaje o cuando tenemos que comer fuera. Y para eso tenemos a nuestro querido doctor Facchó. Buenas tardes, Adrián. Gracias. Buenas tardes. Bueno, este es tu podcast, este es tu espacio, pero bueno, quería darte el pase para que puedas saludarnos. Encantado y finalmente muy emocionado de entrar un poquitito más en hondo de este tema, que es lo que a la gente realmente le come un poco la cabeza, le da mucha ansiedad, se oyen muchas cosas y digamos hablarlo de lo que dice la evidencia a la fecha. Claro, y para ahondar un poquito en esto, siempre hay como esta pregunta de cómo realmente, cuál es el término correcto, si es contacto cruzado o contaminación cruzada. Ok, es realmente todo mundo, o sea, la gente, los pacientes, el día a día, la comunidad de personas que tiene problemas con gluten, le dice contaminación cruzada. El término purista, ¿verdad? El que se utiliza tal vez en tema de industria alimentaria, tecnología de alimentos, es contacto cruzado, porque contaminación hace referencia más como que haya algún contaminante, alguna cuestión así, y aquí realmente lo que se habla es de una transmisión de algo de manera no voluntaria. Entonces, realmente el término purista es contacto cruzado, pero realmente el lenguaje cambia y todo el mundo entiende si decimos contaminación cruzada. Realmente en el lenguaje coloquial se utiliza más contaminación cruzada. Ok, pero digamos como que el término correcto sí es contacto cruzado. Sí, tal vez si uno lo busca en el término en una revista científica o si va a hacer alguna publicación, el término correcto sería contacto cruzado, pero a ver, son prácticamente la misma cosa a fines coloquiales. Ok, ¿y cómo se ha manejado tradicionalmente este tema? Es muy, eh, es muy interesante, pero tradicionalmente, digamos, por médicos, por personas, por asociaciones, ha sido como lo que se va diciendo y lo que se va haciendo porque sí, por mucho tiempo. Entonces, de una manera prácticamente empírica se ha estado haciendo, se parte desde de lo que uno podría decir, el sentido común. Lo que pasa es que no siempre esto aplica, pero tradicionalmente el abordaje ha sido un poco alarmista, lamentablemente. Entonces, desde el punto de vista, digamos que se le mete mucho miedo al paciente de la bendita contaminación cruzada. Y sí, es algo que existe, es algo que hay que tener cuidado. Uno se puede contaminar y como bien dijiste en la introducción, esto puede pasar desde que se siembra el producto, como el caso de la avena, ¿verdad? La avena naturalmente no tiene gluten, pero por contacto cruzado se llena de gluten, por el contacto cruzado con el trigo. Pero sí, el abordaje ha sido un poco alarmista y la evidencia científica a la fecha, pues nos dice más bien que hay que bajarle unas rayitas a este alarmismo, ¿verdad? Que más bien esto le genera mucho estrés a la gente y hay que tener cuidado, hay ciertas estrategias, siempre se puede tener cuidados, pero no es una cuestión de casi que la gente lo ve como si fuera COVID o como si fuera una cuestión radioactiva, que mira, vos estás comiendo pizza ahí y yo me estoy comiendo un manguito aquí y la gente dice, no, es que no puedo comer porque me vas a contaminar. Por dicha, si no funciona. Ok, sí, porque es un poco como, creo que es como ese miedo que uno siente, ¿verdad? Cuando escucha el término y un poco la desinformación que tienen las personas. Claro, las personas y en general hasta la comunidad médica, eh, porque es esto, ¿verdad? Se dice el paciente, ¿verdad? Que casi que hay que tenerle miedo porque es un enemigo oculto que no se puede, o sea, son cantidades muy pequeñas los que puede dar una contaminación cruzada, pero son cuestiones visibles en el corte, digamos, si hablamos de boronas de pan. No es que hay una partícula que ya
te tocó media partícula de pan y ya no podés comer y tenés que demoler y hacer un exorcismo en la casa. O sea, imagínate que me he topado pacientes así ya después de cierto tiempo que me dicen, me los topo y me dicen, hola Doc, ¿cómo le va? Ya por dicha, ya me aprobaron el préstamo para hacer la remodelación de la cocina. Me quedo yo como, ¿Por qué? no, me quedé perdido como, ¿por qué o para qué? Y me dice, sí, no, es que como el tema de la contaminación cruzada lo queríamos evitar, entonces sacamos un préstamo para construir otra cocina. Y esto es el tipo de cosas que a uno le duele en el alma que pasen, porque alguien tal vez no se dio el mensaje adecuado o lo oyó de algún lado y está haciendo unas medidas que, imagínate el montón de plata que realmente se gastó de manera innecesaria. Y ese tipo de cosas no es necesario que se hagan en una casa. Eso te iba a preguntar, o sea, como cuáles son esas medidas extremas, ¿verdad? Bueno, ya contaste esto de hacer una cocina nueva, pero ¿qué hace la gente o que vos has escuchado o has visto entre tus pacientes? Mira, hay una recomendación que se ha dado, digamos, tradicionalmente en nuestro país y en Latinoamérica, que es por ejemplo, creer que con agentes para sanitizar las superficies, como es el alcohol, como es el vinagre, como que tengo que matar el gluten y tengo que exterminarlo, entonces tengo que lavarlo todo, pasar alcohol, comprar garrafones de alcohol, y realmente si uno se pone a ver la evidencia, no hay ningún estudio científico, no hay ninguna asociación internacional que nos recomiende utilizar el alcohol como una medida de control para eliminar el gluten. Y eso es algo que se utiliza, a ver, no hay ningún problema si alguien quiere usar. De hecho, el alcohol se puede utilizar en el día a día en una cocina, que primero se lave con agua y jabón y luego se utiliza alcohol para desinfectar la zona. Eso se puede hacer, pero a lo que voy es que no tiene que hacerse siempre, ¿verdad? Porque prácticamente algo que los pacientes a veces, ¿verdad?, han oído es que no, tengo que lavarlo todo y tengo que ponerle alcohol. Entonces entonces gastan un montón de plata en alcohol Claro. que tal vez está extralimitado. Y también esto de que sienten que no, si alguien está comiendo junto con una persona, que esto los va a contaminar de alguna manera. Realmente para que esto pase, ¿verdad? Porque el gluten puede quedarse en el ambiente, pero sobre todo cuando alguien está haciendo pan, está manipulando harina de trigo. Esta harina de trigo, bueno, si yo estoy haciendo una pizza o estoy haciendo pan o estoy trabajando en una panadería, sí puede quedar hasta 24, 48 horas irse asentando. En esos casos lo que se recomienda, ok, no comamos en el lugar donde hacemos pan. Digamos, qué sé yo, si alguien trabaja en una panadería, pues que no coma ahí, ¿verdad? Que coma en un lugar aislado a eso. Pero sí hay una cuestión de que da mucha ansiedad de esto, ¿verdad? Que tener medidas extremas, y esto más bien se ha visto que afecta la calidad de vida de las personas con trastornos al gluten. Que esto se llama hipervigilancia por gluten, que es todo un tema y afecta mucho a las personas. Qué interesante. Y digamos, ¿qué es? Bueno, hay asociaciones de celíacos a nivel mundial, ¿verdad? Como, ¿qué dicen estas asociaciones? O sea, todas tienen su fundamento, pero vas a ver que no todas se ponen de acuerdo con las recomendaciones. Entonces, imagínate qué confuso para un paciente que va donde el gastroenterólogo y le dice, vea, tiene que tener cuidado con la contaminación cruzada, tiene que lavarlo todo, tiene que tenerlo todo por separado. Tal vez este paciente no es celíaco, va donde el alergólogo y el alergólogo le dice, si usted no tiene problemas con celiaquía, no tiene que tener cuidado con la contaminación cruzada. Entonces hay un mensaje contradictorio. Claro. Y además se mete en las asociaciones de celiaquía a nivel internacional y hay unas que te dicen todo por separado, hay otras que te dicen puede compartirlo pero teniendo cuidado, hay otras que te dicen tiene que tener una esponja para lavar las cosas separadas porque si no puede hacer contaminación cruzada, hay otra que te dice no se puede, o sea, no es necesario tenerlo por separado. Entonces vas a ver que hay recomendaciones contradictorias. Entonces, si ni las organizaciones se ponen de acuerdo, claro, ni los médicos, es difícil, y el objetivo de este podcast es tratar de dar una luz a esto, de que es algo que ocurre, pero hay que bajarle la rayita a la intensidad por un tema, o sea, un tema de salud, de calidad de vida. Esto realmente afecta y hay muchas personas que dicen, no,
prefiero no salir, prefiero sacrificar mi vida social antes de contaminarme. Claro, y qué contradictorio, ¿verdad? Porque si se supone que estas asociaciones, ¿verdad? Deberían ser como entes que educan y que tienen más claridad del tema, entre ellas mismas como que debe ser muy confuso para una persona que sufre esto, como decir, bueno, ¿y a quién le hago caso, verdad? ¿Qué Claro. realmente es lo que debería hacer? En la práctica la gente le hace caso a quien le llene su saquito de lo que quiere, ¿verdad? Porque esto yo lo veo todo el tiempo, porque generalmente los pacientes que ven trastornos relacionados al gluten, que están en tratamiento por esto, tienen que ir a gastroenterólogo, alergólogo, nutricionista. Entonces uno sabe que le hacen las mismas preguntas a los tres para quedarse con el que más le sirve, ¿verdad? Claro. Mira, es un tema que tal vez uno se imagina investigación científica como gente con gabacha y experimentos en laboratorios carísimos y unas cuestiones súper tecnológicas, y realmente investigación científica se hace desde ir al supermercado, revisar etiquetas, hasta hacer estudios, ya experimentos, para ver si frío qué sé yo, una croqueta o una papa frita, con qué metodología llega a tener menos contaminación cruzada. Entonces, la cantidad de estudios que hay no es tanta como yo me hubiera esperado. Digamos, para esto tener tantos años de estar en la vida de la gente, realmente hay poquitos estudios. Y hay estudios que tienen limitantes. Entonces, los estudios también son contradictorios. Entonces, yo creo que parte de eso es que hay unas asociaciones que llegan o leen unos estudios y hay otras que leen otros. Claro, y entonces, cuesta mucho y hay poquitos estudios. Realmente, en todo lo que leí, incluso la recomendación de los mismos autores es no llegar a conclusiones cerradas, sino incentivar más estudios donde se explore lo que están encontrando, a ver qué tal. Claro, y además de que creo que hasta ahorita la gente está empezando a entender un poco más qué es la celiaquía, ¿verdad? Porque antes, me imagino que lo sufrían o lo padecían y no tenían ni idea de qué era lo que les estaba pasando. Claro, dentro de lo principal que tiene que haber para que haya un diagnóstico de trastornos relacionados al gluten es que tiene que haber una sospecha del diagnóstico, y esto lo hacen los médicos, y los médicos de los gastros hasta ahorita realmente uno ve que están enfocados en el tema de trastornos relacionados al gluten. Entonces, aquí a unos años vas a ver que va a haber una enorme cantidad de experimentos, y ojalá que podamos hacer estudios a nivel nacional para tener información de primera mano. Más concisa, claro. Y digamos, hablando un poco de lo que son las revisiones sistemáticas, como en ciertos, no sé, por ejemplo, lo que vos hablabas ahora de las pizzas. ¿Cómo? El tema, una revisión sistemática es cuando un grupo de autores se sientan y dicen, bueno, vamos a hacer como una publicación científica de publicaciones científicas. Entonces es como agarrar lo más reciente, lo más validado, y ver qué conclusiones hay. Entonces, por ejemplo, con el tema de la pizza, cuando se habla, de hecho yo siempre le digo a los pacientes, tengan cuidado cuando van a comer pizza, porque se ha visto que la pizza libre de gluten es el producto que más se contamina fuera de casa. Que por cierto, hace 2 días vi que una marca grande de pizzería de Costa Rica estaba mercadeándose como pizzería gluten friendly. Y yo así como, ¿qué pasa? ¿Qué es pasa? Una broma. Entonces, aquí me está vacilando aquí, y entonces les escribo de una vez, ¿verdad? En Instagram, digo que todo mal, que cómo es posible que hagan eso así, ¿verdad? Que ponen en riesgo a muchas personas, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren es vender. Sí, claro. Entonces me preguntaron que cuál era el problema de esto, de cuál había sido el inconveniente. Yo creo que era la persona, el community manager de la empresa de pizzas. No estaba entendiendo. Y entonces ya le pongo, ¿verdad? Que es que el tema gluten friendly no existe, o sea, o las cosas son gluten free o no lo son. No hay un término medio en esto, o algo es gluten free o no lo es. Y bueno, les puse eso y me dijeron, bueno, vamos a valorarlo, y luego me enviaron una promoción, aprovecha nuestras pizzas en 2x1. Bueno, todo bien. Sí, al final es mercadeo para ellos. Claro, es la tendencia. De hecho, ahora se sabe que si en teoría la prevalencia de gluten free de celiaquía a nivel mundial, la prevalencia de celiaquía a nivel mundial es un 1 o 2% de la población.
pero si ya agarramos todos los trastornos todos los trastornos relacionados al gluten, la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al gluten, estamos hablando que más o menos es un 10% de la población. Entonces, por eso es que cada vez vamos conociendo más personas que tienen problemas con el gluten. Cada vez esto es más popular. Pero bueno, volviendo al tema de la pizza, lo que concluyen los autores realmente es, ok, esto no quiere decir que podemos hacer loco, que se puede consumir gluten o se pueden compartir horno, porque lo que encontraron fue, hicieron varios experimentos y dentro de lo que hicieron fue, hornearon una pizza con gluten y sin gluten en varias condiciones, las dos al mismo tiempo, primero la gluten free y luego la que tiene gluten. Hicieron varias combinaciones, pero lo cocinaron en el mismo horno. Entonces vieron que no era tanto la contaminación cruzada, siempre y cuando se vaya a amasar la pizza con harina libre de gluten. O sea, se puede utilizar lo que encontraron y esto hay que agarrarlo como con pinzas, ¿verdad? Eso fue en un ensayo controlado, ¿verdad? En un restaurante no es un ensayo controlado, es un despelote, que las mesas están llenas, que estamos atrasados, entonces, y corre, ¿verdad? Por eso es que no se mezclan. puede extrapolar a esto, pero lo que es curioso o lo que concluyen es, si hay personas capacitadas, entrenadas en el manejo de alérgenos, incluso puede hornearse pizza en un mismo horno sin que haya contaminación cruzada. Lo que definen ellos por contaminación cruzada es que la muestra de la pizza tenga 20 partes por millón o más, que fue lo que hablamos o lo que hemos hablado anteriormente. Ajá. Lo que algo define si es gluten free o no es que tenga 20 partes por millón de gluten o más. Eso es lo que se define. Entonces, en los estudios, cuando buscan si algo se contaminó o no con gluten, hacen análisis a ver si tiene 20 partes por millón o no. Entonces, vieron que no, que se puede hornear en el mismo momento, pero si hacen la salvedad, se recomienda amasar la pizza con ya una harina Aparte. gluten free. Sí. ¿Y qué otras? Porque bueno, también ahora que hablabas el tema de lo de las esponjas o que esta persona que había dicho que quería cambiar la Remodelar la cocina. exacto, o sea, como que otros, no sé, utensilios de la casa podrían estar como, Contaminados. ajá, Bueno, realmente, si hay una mala manipulación, digamos, si no hay un aseo, si no hay un orden, todo puede ser fuente de contaminación. Por ejemplo, la esponja para lavar los platos, que esto es algo que incluso las mismas asociaciones no se ponen de acuerdo una con otra. Hay un estudio en Japón reciente donde dice, hicieron pasta, procesaron una pasta en un bowl, pasta con gluten, y lavaron esto, ¿verdad? Con una esponja nueva, ¿verdad? Y luego lavaron otras cosas con la misma esponja y sí se vio que había transferencia de trigo, que era muy difícil realmente limpiar la esponja. Entonces, realmente, yo lo que recomiendo a los pacientes es tengamos esponja por separado. Porque, bueno, de hecho la esponja se tiene que cambiar. cada cierto tiempo. Nadie hace esto, ¿verdad? Pero la esponja se debería cambiar cada 5 días. Una vez a la semana, si acaso. Porque eso llega a tener muchas bacterias y todo. Pero bueno, ese no es el tema de ahorita. Pero a lo que voy es sí se recomienda la esponja separado, ya lo que nos dice la evidencia. Y ve que hay asociaciones que al día de hoy en la página dicen no es necesario cambiar la esponja. No, yo les digo, sí, mejor eso por separado. Y con utensilios, mira, hay otro estudio donde también en zonas controladas tienen digamos, la cocina 1, gluten free. La cocina 2, una cocina donde se manipula gluten. Entonces lo que hacen es que cocinan una pasta, cortan un pan con un cuchillo, escurren esa pasta, agarran la pasta con unas pinzas, entonces analizan las pinzas, analizan el cuchillo y analizan el escurridor. Ya después de usarlo con gluten y dicen, ok, tengo gluten, voy a pasarlo a la cocina gluten free a ver si hay transferencia de gluten. Y no lograron encontrar transferencia de gluten, a pesar de que, digamos, utilizando un método de desinfección, que es lavándolo con agua fría, lavándolo con agua caliente, limpiándolo con un paño sucio con gluten que tienen en la cocina, y en los 3 casos se dieron cuenta que no había suficiente cantidad de gluten para ver una transferencia. Como si pasó con una esponja que te dice hace poquito, el cuchillo puede cortar el pan
inmediatamente se utiliza para cortar no sé, un mango y no hay suficiente transferencia de gluten. De gluten. Una vez más, esto es en ese experimento, en las condiciones que hicieron. Claro. Aquí hay miles de cosas que pueden pasar. La recomendación que es, pues no hacer eso, lavarlo siempre, pero el lavado por sí solo es suficiente para quitar gluten. No es que ese cuchillo ya hay que enterrarlo porque ya es radioactivo. que eso es algo que la gente le da mucho, o sea, siempre preguntan, Doc, es que si yo cocino algo en un sartén con gluten, ya ese sartén no lo puedo usar. Si está bien lavado, no hay ningún problema. Claro, y para eso tenemos el cambio de la esponja. Correcto. Que es justo para poder seguir utilizando agüita caliente, jabón, eso es suficiente. No hay que pasarle ningún detergente especial ni alcohol. No hay evidencia de que eso esté pasando. Bueno, hay evidencia de que si se utiliza un detergente, bueno, un jabón de platos con proteasas, que son unas enzimas que destruyen el trigo, lo baja todavía un poquitito más, pero eso no está ahorita ni disponible en el mercado. Posiblemente en el futuro esté ahora la nueva fórmula que destruye el gluten, de seguro que eso va a salir. Sí, de fijo. Pero de momento, no agüita, jabón y todo bien. Y las freidoras, como estas que que ahora son súper famosas en las casas, ¿verdad? La freidora de aire. Ajá. Mira, la recomendación tradicional que se ha hecho es, todas las asociaciones ahí prácticamente todas se ponen de acuerdo en que se debe tener un tostador aparte y la freidora de aire también aparte porque tiene un mecanismo más similar. La freidora de aire básicamente es un horno, es una resistencia con un ventilador. Entonces eso sí va a estar moviendo partículas y boronas. Entonces ahí sí hay chance de que haya contaminación. No he encontrado ni un solo estudio donde evalúe contaminación cruzada en freidoras de aire. Pero la recomendación, por cómo funciona esto, es aparte, no mezclarlos. Eso tampoco quiere decir que si ya alguien compró una freidora de aire y puso a tostar un pan, que eso ya no se puede utilizar para cosas gluten free. Lo lavamos bien, separando todas las piezas, lavándolo así como extenuantemente. Lo que no se recomienda es poner cosas con gluten, cosas sin gluten, cosas con gluten. Sí. Sí hay un estudio donde vieron el tostador y curiosamente hicieron no sé cuántas pruebas y no encontraron que hubiera transferencia de gluten usando incluso el mismo tostador. Igual, siempre estos resultados hay que tomarlos con pinzas tenga cuidado, nada cuesta tenerlo por separado. Es mejor, o sea, la recomendación, si bien en ese estudio lo que incitan es, hay que hacer más revisiones, más estudios para que esto se confirme. Claro. Porque una mala manipulación para una persona, para un celíaco que se contamine, él es el 100% de los casos. Entonces no hay que jugársela. Dentro de otros estudios que hablaron, mira, determinaron cuál es la distancia en un servicio de alimentación, en un restaurante, la distancia segura que tiene que estar separado del resto de cosas para que no haya contaminación. Y encontraron que una distancia de 2 metros de la zona segura para preparar cosas gluten free es suficiente para que las cosas que se producen ahí tengan menos de 20 partes por millón. Y esto es muy importante, es una medida que pueden comenzar a utilizar los restaurantes para asegurarse. Porque vieron que 1,5 metros ya ahí, dependiendo de qué cantidad de tiempo se esté manipulando gluten, sí en algunos casos llega a haber contaminación. 1 metro todavía más. Claro. A partir de 2 metros de distancia donde se hace pizza o se hace cosas o pan o cosas con gluten, a partir de 2 metros se dieron cuenta que protegía contra la contaminación cruzada. Mencionaste las freidoras de aire, pero sí hay muchos estudios con freidoras. Con las regulares. Con las regulares. Y hay información para todo, pero básicamente es ruleta rusa. Lo hicieron un estudio en Estados Unidos, fueron a 10 distintas cadenas de restaurantes a analizar, por ejemplo, papas fritas. Entonces, con las papas fritas, pidieron información a los restaurantes que las papas fritas fueran libres de gluten, ¿verdad? Que no tuvieran ningún ingrediente que contenga trigo. Pero que sí las cocinaran en el mismo aceite donde hacían nuggets, donde hacían palitos de pescado, todas estas cosas que sí tienen gluten. Y se dieron cuenta que un 25% de los casos tiene gluten. Claro, se contamina. Un 25%. Uno pensaría, es uno de cada 4, me la puedo jugar, Dios guarde. No, o sea, es demasiado el riesgo para jugársela. Y esto
hay que tener cuidado porque hay una prueba, hay un aparato que no sé si lo mencionamos en el episodio anterior, que a nivel casero analiza si un platillo tiene gluten o no. Porque ha pasado que ya en el pasado en Costa Rica que alguien se compra ese aparato, va al restaurante de comidas rápidas, pide unas papas y le sale libre de gluten. Entonces dice, les tenemos buenas noticias, todas las papas de este restaurante son gluten free. Y no, eso lo que quiere decir es que esa papa que probaste en ese momento no tenía gluten, pero eso no garantiza procesos. Entonces, un 25%, eso lo hicieron en estados. Es diferente. O sea, con qué frecuencia cambian el aceite allá, compararlo con una sodita aquí. No se sabe, ¿verdad? Yo no me la jugaría. La recomendación es no jugársela. Y bueno, hace un ratito estabas hablando sobre la hipervigilancia por gluten, ¿verdad? Entonces explicabas un poco qué era esta cosa, ¿verdad? Que la gente está más bien demasiado alerta, sería el término. Sí. Mira, la hipervigilancia por gluten es un tema que afecta la calidad de vida de las personas. Y es cuando alguien está constantemente preocupado que se vaya a contaminar. Es una persona que va donde un familiar y no come absolutamente nada, no toma ni una tacita de té, no toma ni un plato de papaya porque le da miedo esto de no sé con qué cuchillo partiste la papaya. Si ese cuchillo antes se utilizó para partir pan, me da miedo que la papaya se vaya a contaminar. Entonces, aquí qué es lo que hay que ver en la consulta. Eso es algo de lo que yo trato de enfocar buena parte de la consulta en nutrición, es contaminación cruzada pasa, pero es una vez más no es algo radioactivo. O sea, con que esté lavado 10 partes por millón, como les digo, si alguien parte pan, tiene que haber una cantidad significativa de boronas en la papaya, se ve. No es que no se ve, no es COVID, ¿verdad? Que tal vez lo que tenemos que había que tener cuidado cuando todo el mundo iba al súper y lavaba las... Claro, creo que eso llegó y la gente lo asimiló, como que es igual con el COVID, que no se ve, que es invisible. No, esto sí se ve. Para que lo pongamos en perspectiva, más o menos es un cuarto de crutón de ensalada, hecho boronas, trituradito. Esa es la cantidad de boronas que contienen 10 miligramos de gluten. 10 miligramos de gluten es lo que se ha visto que destruye las vellosidades intestinales en una persona celíaca. Ya para los otros, el punto de corte no se ha definido. Se cree que es un poquitito más que esto para los sensibles y para los alérgicos. A lo que voy es visible la sensibilidad, la hipervigilancia por gluten pasa cuando hay una alerta extrema o un miedo extremo donde ya afecta la disponibilidad de las personas para mantener una vida normal. Afecta las relaciones sociales. Y no te voy a decir que el tema con el gluten no lo afecte, pero hay que canalizarlo bien. Mientras haya una buena formación, o sea, a mí lo que me gusta es que el paciente esté empoderado y si quiere ir a ver el partido de la Sele, que pueda y que sepa hasta dónde puede llegar. A veces hay que llevar la comida, no queda otra, pero no es que vas a estar rodeado de personas que están comiendo algo y eso te va a contaminar. O el caso de remodelar la cocina, o tener 2 refris, o 3 microondas, o... Ese es el tipo de cosas. No ser tan extremistas. ¿Cómo podemos detectar si nos contaminamos con gluten? Eso es lo más, de lo más complicado, pero ya ahora hay pruebas que se venden en las farmacias que nos permiten ver si, por ejemplo, en las últimas 24 horas me contaminé con gluten. Estas son pruebas muy sencillas, funcionan como una prueba de embarazo. Y a los 15 minutos, o las pruebas rápidas de COVID, ¿verdad? Que uno agarraba una muestrita, le ponía el líquido que trae, ¿verdad? El reactivo, y a los 15 minutos te dice si se cambia, se pone una rayita, es que no, tiene 2 rayitas, es que sí. Esto funciona de una manera similar. Son pruebas que se puede hacer en heces, se puede hacer en sangre, se puede hacer en orina, y ya están disponibles a nivel comercial. Y son muy buenas, digamos. El otro día una paciente me decía, Doc, pero eso de qué me sirve. Voy a pagar un montón de plata y lo que voy a saber es si ya me contaminé o no. Entonces, ¿realmente de qué sirve? Y sirve para muchas condiciones. O sea,
Si yo quiero ver cada 3 meses, cada mes, el tiempo que sea, si estoy haciéndolo bien o no. Porque ¿qué pasa si me hago una prueba al azar de eso y sale positiva? Puede ser que yo esté asintomático y no me esté dando cuenta. O si yo fui a un restaurante donde me rejuraron y requete juraron que era libre de gluten, al día siguiente me siento mal, me hago la prueba y sale positiva. O sale negativa. Si sale negativa, tengo que ver qué otra cosa me está afectando. O, por ejemplo, es un caso muy, muy real. Imagínate tener un hijo celíaco, de un chiquito de 5 o 6 años. Ellos van al kinder, van a la escuela y ven a los chiquillos comiendo de todo. Entonces, y hacen intercambio de meriendas. De cómo realmente le haces entender a un niño tan pequeño que esto afecta a su salud. Y a veces hay que hacerles el doping. A ver si se están portando bien o no. Claro, y eso que decís de hacerse la prueba, no sé, un día después de que fui a un restaurante, al menos ya sé que no es seguro comer en ese lugar. Claro, claro, completamente. Y bueno, Adrián, como para ir cerrando este episodio, hay algunas preguntas que han realizado con respecto al contacto cruzado. ¿Puedo reutilizar agua con la que cociné pasta regular para cocinar una pasta libre de gluten? Eso es una práctica muy común en restaurantes y se ha visto que conforme más se reutilice el agua, más gluten acumula. Y cuanto mayor cantidad se está cocinando, más se contamina. Entonces lo ideal es que tiene que ser todo por separado. Esto fue otro estudio donde incluso hicieron un aparato ahí como para medir distintas concentraciones y no, sí se ve que al cierto número de repetir esto, la contaminación va segura. Entonces todo tiene que ser mejor por aparte. Ok. ¿Se pueden almacenar cosas con gluten y sin gluten en el mismo lugar? No sé, como en una alacena o en el refrigerador. Perfectamente, perfectamente. Esto no hay que comprar 2 refrigeradores, no hay que comprar 2 alacenas. O sea, si alguien quiere hacer eso, adelante, pero no es necesario. Lo que se recomienda es todo con tapa. Las cosas gluten free se recomiendan guardarlas en la parte superior del refri o la alacena. Principalmente por si hay un temblor, por si lo alcanzo y se me cae, se quiebra, si es un reguero, que las cosas gluten free caigan sobre las cosas que tienen gluten y no al revés. Claro. Porque ahí sí podría ser un problema. Todo esto es tenerlo con orden y todo bien. Y bueno, había otra pregunta por acá que de alguna forma ya la contestaste, que era si se podía utilizar la misma tostadora o freidora de aire, ¿verdad? Sí, las recomendaciones a día de hoy, a pesar de que hay un estudio que dice que no es tan fuerte, la recomendación realmente para todo, digamos, pensemos en un lugar donde hayan 5 personas y hay uno que es celíaco o uno que tenga trastornos con gluten, pues si se lava bien el sartén, si se lava ¿cómo se llama? Algún utensilio, sobre todo estos utensilios que tienen formas irregulares, escurridores de pasa, en principio no hay nada, no hay riesgo. Pero en el día a día, con el estrés, el trabajo, las carreras, la familia, lo que pasa es que la gente se le olvida que había lavado algo o no lo había lavado y ahí es donde ocurre la contaminación de verdad. Entonces, claro, en tostadoras y freidoras de aire yo sí recomiendo, lo mejor sí es tener una por aparte. Ok. Sí, la última pregunta era justo sobre lo de la esponja que hablaste hace un rato para lavar los utensilios con y sin gluten, ¿verdad? Pero bueno, ya esa quedó más... Esponja por aparte, no queda otra. Y cambiarla al menos una vez a la semana. Sí. Ok. Bueno, Adrián, gracias por toda esta información. O sea, de verdad, yo que estoy aquí nada más moderando, para mí es como estoy absorbiendo demasiadas cosas. Y es un tema sumamente amplio, ¿verdad? Claro. ¿Hay alguna como recomendación de cierre que vos quieras hacer o dar? Bueno, lo que es muy importante es si una persona siente que esto se le está saliendo de control, que tiene dudas, que tiene miedo de salir, tener actividades sociales, que prefiere no ir a un cumpleaños, a una graduación por el miedo de la contaminación cruzada, es algo de lo que tenemos que sentarnos y trabajar. Yo le recomendaría que hable con su nutricionista, que hable con su gastroenterólogo y exprese esto, porque es algo que hay que apañar, porque esto realmente afecta la calidad de vida, entonces nos vamos aislando más y esto hay que tener cuidado. Todos estos temas trato de que sean lo más sincero
posible, lo más transparente con las personas. Y realmente yo invito, si tienen alguna duda, si tienen algo, yo veo todos los comentarios, yo llevo mis redes sociales, me pueden escribir y yo con mucho gusto les respondo. Y los invito también a que se suscriban a este canal y que nos sigan en nuestras redes sociales, dr.fatjo en Instagram y en Facebook. Cualquier duda que tengan, me lo hacen saber por esos medios y yo encantado de ayudarles. ¿Y cómo sale el podcast en YouTube para que se puedan suscribir? Ok, el podcast se llama El Gluten Free Podcast en YouTube, es video podcast. Ok, súper. Entonces, nada, gracias de nuevo. Esperamos de verdad que toda la información que compartimos hoy por acá sea de muchísimo valor. Y como nos dijo el doctor Fatcho, si necesitan algo, si no tienen un nutricionista y un gastroenterólogo, pueden contactarlos al doctor Adrián Fatcho o al doctor Roberto Cruz, que es gastroenterólogo, para que puedan atender todas las consultas que tengan alrededor de este tema. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.